kioscos radiofónicos. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Entrevistas a los personajes más notorios del ámbito cultural. Espectáculos y la mejor música. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Con la conducción de Claudio Medelas. Todos los sábados. Desde las 14. Hora Cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14. Con alma de bohemio. Homenaje a Roberto Firpo, el primer renovador del tango. Músico creador de una obra legendaria y vigente. Notables orquestas y cantores con versiones propias de la música del Maestro de las Flores. Los martes a las 12 horas. Con alma de bohemio. Homenaje a Roberto Firpo. ...94.7... Inicio espacio publicitario. Noticias Positivas es presentado por... Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable, porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Fin espacio publicitario. ¿Estás cansado de oír que todo está mal? ¿Intuís que algo más está pasando? ¿Pensás que las cosas pueden estar mejor? Nosotros también. Escucha Noticias Positivas. Un programa hecho por periodistas que difunden propuestas y soluciones. Noticias Positivas. Súmate al cambio. Conducen Andrea Méndez Brandam y Graciela Melgarejo. www.noticiaspositivas.org. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves. Bienvenida a Noticias Positivas, soy Andrea Méndez Brandam. Estamos en vivo transmitiendo por Radio Palermo FM 94.7 y también estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de Radio Palermo Multimedia y de Noticias Positivas. Y también Graciela Melgarejo, estamos en las redes sociales. ¿En las redes sociales? ¿En cuáles? A ver, por ejemplo. En Facebook, en Noticias Positivas ORG. Lo tenía que decir usted. Sí, suponía, pero le quise tender una trampa de vez en cuando. Nunca viene mal. Nunca. En Twitter estamos en @notepositivas. Y pronto deberíamos estar en Instagram, en Estamos en Noticias Positivas. Periscope. Estamos en Periscope transmitiendo, no en este momento, pero hemos hecho nuestra primera experiencia el día de ayer, transmitiendo en vivo un encuentro de Telefónica. Qué lindo fue, ¿no? Porque fue abrir al público un encuentro, una presentación de prensa que sintetizan lo que fue este programa y lo que es el programa de Telefónica en la educación. Y lo que es una presentación de prensa muy bien hecha, de una muestra
que va a estar hasta el 4 de junio en el espacio Telefónica en Arenales al 1500 y que realmente después vamos a recomendar y ya van a ver por qué. Bienvenido Tomás Horton a Noticias Positivas, como siempre. En la producción está Ana Tolosa, quien nos acompaña, Gonzalo Chaet, y en la producción, acá en los controles, en la operación técnica, está el profesor Javier Morillas haciendo magia con el software Abra para que ustedes nos puedan ver en vivo y también cuando quieras on demand en nuestro canal. Hoy tenemos un programa en el cual tenemos temas que yo diría, Graciela, se entrecruzan y están siempre relacionados, como la paz, la educación, la economía sostenible, ¿no? Exactamente. Son temas cada vez más básicos y vamos a agregar después la educación inclusiva, que es fundamental. Ustedes están viendo ya en cámara a nuestros invitados. Le damos la bienvenida al rumano, viene de Rumania, va a hacer un esfuerzo con el castellano y le agradecemos muchísimo. Le vamos a pedir que se acerque un poquito al micrófono. Él es Adrian Dampop, él está a cargo, él es el secretario general del World Peace Forum y también trabaja en su país en economía social. Vamos a hablar de los dos temas. Bienvenido, welcome a Noticias Positivas. Les cuento a los oyentes, Tomás Horton nos va a asistir con la traducción y también está en el piso y le damos una cordial bienvenida a Patricia Pellegrini. Ella es presidente del capítulo argentino del World Peace Forum. Hablamos de el Fórum Mundial por la Paz, ¿verdad? El Foro Mundial por la Paz, que estuvo presentando en Buenos Aires esta semana y estuvimos, y ya nuestros oyentes en Facebook, nuestros usuarios lo han compartido, algo muy importante que es el anuncio de un nuevo encuentro, ¿verdad, Adrián? Sí. Este año la próxima edición, en septiembre, la foro va a ver a la Florianópolis, Brasil, muy cerca de aquí. ¿Qué es el Foro Mundial por la Paz? Yo me voy a hablar en Perfecto. inglés. Okay. The forum is a platform that already has 10 years. Está contando que el foro es una plataforma que ya tiene 10 años. For peacemakers all around the world to meet, to debate and exchange ideas. Y la idea es que embajadores de paz o gente que está relacionada con el tema de la paz se pueda juntar y trabajar en conjunto, digamos. And in special exchange ideas and find connections and strengthen their work in peace. La idea es que intercambien ideas y encuentren conexiones y para poder fortalecer la paz mundial. Ahora, ¿cuál es la historia del foro? Porque tiene un inicio muy particular relacionado con el Tratado de Libre Circulación en Europa, ¿verdad? Sí. The World Peace Forum is organized every year by the Schengen Peace Foundation. Cuenta que el foro lo organiza la Fundación de Paz Schengen, which is based in a very small village on the border of Luxembourg, Germany and French. Que estaba basada en un pueblo muy pequeño en las fronteras de Luxemburgo, Alemania y Francia. But this small village has a very big importance in Europe because due to the signature of a European treaty on these three borders in the river in this village. Cuenta que el pueblo, sin embargo, por más que es pequeño, tiene una gran importancia en Europa por la firma de un tratado allí. And now we can travel all over Europe without having borders, without needing to show passport. Que ese es el famoso tratado de Schengen, que les permite a los miembros de la Unión Europea poder circular sin la necesidad de mostrar un pasaporte o pasar por migraciones, ¿no? Ahora, a partir de ahí surge la fundación. ¿Cuál es el objetivo principal que están trabajando en la fundación, que ya tiene sedes en muchos países del mundo, verdad? Sí. The foundation main objective is to promote peace and to support peace activists. Cuenta Adrián que el mayor propósito de la fundación es promover la paz y crear, paz en distintos lugares, ¿no? Sí, and support organizations and y apoyar a organizaciones y personas que trabajan por la paz and alrededor also, del mundo, ¿no? Yes, all over the world. And also we try to connect the peace work with peace education,
because this is one of the most important steps in order to achieve. Y dice que uno de los puntos más importantes de la fundación es conectar, digamos, la paz con el tema educativo, porque es la forma de promover la paz mundial, ¿no? Ahora, hablamos de paz y educación. En la Argentina hablamos desde este programa de Noticias Positivas de promover la cultura de paz, ¿no? Culture of Peace. ¿Cómo lo están haciendo en Europa? Pensando en tu país, en Rumania o en Luxemburgo, ¿cómo se trabaja la paz en la educación? We try, so peace is in everyday activity, in everyday life, and everybody is part of this peace process. We cannot say that we are working for peace and they are not working for peace. Bueno, la paz está en el día a día y digamos, se trabaja todos los días por la paz y todos juntos. Y todos juntos, digamos, ¿no? Our meetings, our events are very inclusive, trying to have participants from different cultures, from different environments, with different background. Sus encuentros son muy inclusivos y tratan de tener gente de todo el mundo, de distintos lugares, con distintos, distintas historias, ¿no? Sí. And also to integrate different activities from academic, art, music, dance. Y trabajan por la integración de distintas disciplinas, digamos, educación, arte, deporte también. Para lograr, digamos, comunicar el mensaje de paz. Sí, y para cambiar la experiencia de participantes. Claro. Nos gustaría ahora incluir a Patricia. Patricia Pellegrini está con nosotros también, así que vamos en castellano directo. Patricia, bueno, está a cargo del capítulo argentino, ya dijimos, del World Peace Forum, y en una conversación que tuve con Dominicus Rod, ¿se pronuncia así? Que es el presidente del World Peace Forum, antes de ayer me impresionó que él, hablando de el valor de la paz, él dijo algo así como que el valor de la paz era un activo que ahora ellos lo veían como que Latinoamérica podía exportar, como que acá vivíamos sin ese conflicto de base por las religiones, por las razas que hay en Europa, en Asia, y no lo tenemos acá y casi no nos damos cuenta. ¿Cómo lo ves vos? Nos damos cuenta porque lo vivimos diariamente. Te cuento que yo a Dominic lo conozco desde el año 96 y estoy trabajando con él desde ese año, colaborando. Y trabajo con él a través del arte, porque bueno, yo me dedico al arte, y principalmente trabajo con niños de nivel inicial y primario. Entonces hemos trabajado la paz con los chicos desde la integración cultural, desde la diversidad y la inclusión, ya que tenemos muchas escuelas en el gobierno de la ciudad con muchísima población extranjera, con chicos paraguayos, bolivianos, peruanos, y trabajé muchos años en esos distritos escolares, desde la plástica. Y bueno, nos pareció que era un lenguaje apropiado como para que se entendieran todos los chicos de diferentes partes del mundo, el lenguaje de la plástica. Ahora, ¿vos ves acá una diferencia en cómo tratan al concepto cultura de paz, lo que cuando ustedes hablan en las mesas de trabajo, al preparar encuentros en distintas partes del mundo, este año en Brasil, y también está Argentina postulado como sede, ¿verdad? Sí, para el 2018. ¿Y las ediciones anteriores dónde se hicieron? Bueno, casi siempre fueron en Luxemburgo, que es la sede, en Schengen. Hacíamos unos días en Luxemburgo, otros días en Alemania, porque está en el Parlamento Europeo en Luxemburgo. Entonces eran 3 días Schengen, el Parlamento Europeo y Alemania. El año pasado se abrió y estuvimos en Egipto y en Rumania. Se hizo un trabajo muy interesante con los chicos, que creo que Dominicus te lo contó, que los chicos empezaron, los nenes de Argentina comenzaron un trabajo
En Egipto se hicieron 2 work peace, 2 trabajos, talleres de trabajo, y los niños de Egipto los continuaron, que trajeron muchos chicos refugiados de Sudán y de diferentes partes de África. Y esos trabajos después fueron a Rumania, donde los terminaron los niños de Rumania, los rumanos. Y después terminaron en Schengen, sí, donde Luxembourg Peace Prize. En el Fórum de Luxemburgo, que se hizo en octubre, y donde se repartieron los trabajos ya terminados. Estos trabajos eran en telas, porque como yo los llevé 500 trabajos, las telas son más fáciles de transportar y más livianas que si fueran en papel. Ahora, mencionaste al Parlamento Europeo y sé que en la Argentina también han estado en el Congreso, han tenido apoyo de una diputada, de Cornelia Schmidt, que ella también apoya el tema de las economías, que vamos a hablar después. ¿Qué importancia tiene esto para el movimiento en la Argentina? Bueno, decirte que es muy importante es como que es la realidad, pero sí, yo creo que Dominicus está tendiendo redes como para que todo el mundo los conozca y mucha gente nos apoye. Esto nació siendo muy pequeño y como que se está abriendo. ¿La Argentina desde cuándo está? ¿Desde cuándo forma parte? Nosotros llevamos trabajos de los niños desde el 96, antes de que se abriera el fórum. Hemos hecho trabajos como proyectos como Paraguas por la Paz, que eran paraguas pintados por los niños argentinos, y después hacían como un desfile. Estuvieron desfilando en Barcelona los paraguas, pero los paraguas de niños argentinos llevó por otros niños en Alemania. Es decir, que Argentina se unió naturalmente al movimiento, porque ya de alguna manera había acá gente que estaba trabajando. Sí, y profesores de plástica, de tecnología, de música, de educación física, han aportado siempre dentro del gobierno de la ciudad. Bueno, aunque este año trabajamos con niños de Goya, con niños de Lincoln, y bueno, ya tenemos la propuesta de trabajar con niños de Junín, que nos dijeron ayer, unos profesores que vinieron de Junín al encuentro, y en Colonia. Vino ayer gente de Colonia que quiere que trabajemos también con los niños, porque bueno, trabajar desde la primera infancia es apostar al futuro. Patricia, ¿qué aprendieron qué aprendiste vos personalmente o en el equipo con la verdad esto de reunirse para hablar de la paz, para analizar los conflictos, y sobre todo lo que yo vi en esta reunión ejecutiva preparatoria para el encuentro de Florianópolis de este año es juntarse a ver buenas prácticas que pasan, ¿no? A ver soluciones posibles, a conectarse, o sea, recordar que la primavera árabe surge de un chico de 10, 11 años que armó un pequeño grupo, ¿no? Recordar eso es muy importante, porque enseguida aparece, bueno, uno se acuerda así, las redes sociales, la primavera árabe, no, había un niño detrás, ¿no? Me impactó todos esos recuerdos. Me pareció muy oportuno porque uno se va olvidando. No, y lo importante es saber que uno no está trabajando aisladamente, sino que hay muchísimos casos y que bueno, es un intercambio de experiencias y de ver cómo se trabaja en los diferentes países del mundo el tema de la paz. Adrián, y seguimos conversando con Adrián Dampop, él es secretario general del World Peace Forum, pero también en su país, y te pido algo, es cortito, pero no quiero dejar de hablar de eso, trabajás en una organización que promueve la economía social, ¿no? Nosotros como Empresa B y promovemos la economía social. Me gustaría saber qué entienden en tu país, cuál es la definición de social economy, de economía social. Economía social es jurídicamente es como toda otra compañías, pero con pequeño especificación que es un ONG o que es una empresa, y cuando es empresa necesita que tiene
como propietarios, los trabajadores. Y o sea que los trabajadores sean los propietarios de la empresa, no hay un dueño. No. Okay. No se puede que solo una persona tiene una social empresa. Necesita que un grupo, y este grupo necesita que es un grupo de vulnerable. Sí, vulnerable. Sí, como a la Rumania, este grupo es definido como mujeres con muchos hijos y con no papá para hijos. La Roma, los gitanos, los hombres que vivan con la mínimo de sueldo. De sueldo. Y también gentes con problemas medicales. O sea que si uno no es de un grupo vulnerable, no puede armar jurídicamente una empresa social, por ejemplo, para... Solo no. Pero pueden participar, sí. Claro, de 49, intercambiar grupos, 49% se puede que es profesionista y 5-1 que es de este grupo. ¿Y esta ley, este sistema jurídico, cuántos años lleva? Muy nueve. Okay. 1 año, 2 años. Muy y reciente. ahora es probando cómo trabajo, porque no teníamos atrás no economía social. No había antecedentes, ¿no? No. Claro. No así estructurada. Porque claro. por ejemplo acá hay una larga historia de cooperativas claro. que se formaron con los inmigrantes de distintas corrientes y que fueron integrando cooperativas. Ese fue el gran movimiento social de la Argentina. O sea que nosotros tenemos un antecedente, un background, como para ahora pensar la economía social, o deberíamos poder pensarla mucho mejor. Sí. Claro. Y en Rumania esta legislación surge de la realidad, de las necesidades, o inspirada en otro país. Europea Unión tiene como un muy grande ayuda para todos los países con su legislación. Y también muchas reuniones con ONGs que trabajan y con social grupos para preguntar cómo es mejor. Y así fue como después de 3 años preparar, 2 años atrás tenemos esta ley. ¿Y las empresas sociales tienen alguna ventaja frente a los impuestos, por ejemplo? ¿O a los pagos que tienen que hacer, a los costos? No. Lo mismo que todos. ¿Cuáles son las ventajas que tienen? ¿En inglés? Sí, en inglés. Okay. The advantages of being we have a wave of new social economy businesses which are set up with the help of European Union. Cuenta que tienen una nueva ola de empresas con fines sociales que son they're set up by the European Union. No, with help. Y que digamos la Unión Europea las ayuda a financiarse para empezar. Empezar. Sí. And in the last 2 years we set up around 1,500 new companies. Y en los últimos 2 años pudieron ayudar a crear 1.500 empresas de este tipo. With an average of 10 employees. Con un promedio de 10 empleados, 10 employees per company. 4 from experts and 6 from the vulnerable group. Okay. De ese promedio de 10 personas, 4 of them are not experts, from... 4 de ellos son expertos en el tema y los otros 6 son de estas comunidades en situación de vulnerabilidad.
And the businesses are very, very different, all domain, from newspaper to printing to building. Y de estas 1.500 empresas son de distintas áreas de negocios, digamos, no es que están concentradas en un tipo de negocio. Va desde construcción hasta printing, impresión, digamos, marketing. Es decir, que se puede entender que las Naciones Unidas ya sabe que un cambio social es posible a través de la economía, de una nueva economía, ¿verdad? Sí. Nosotros we call this new wave Economy 2.0. Y ellos le llaman a toda esta nueva ola de empresas la economía 2.0. Claro, porque hay quienes también lo llaman circular economy, ¿no? Pero es lo mismo, hablamos de lo mismo, ¿verdad? Same thing. Muchísimas gracias por esta charla. Hemos dedicado todo nuestro primer bloque a temas varios a partir de ustedes del World Peace Forum. Hablamos de economía, hablamos de inclusión, hablamos de educación, de la Argentina que también está trabajando en estos temas, de algunas personas, porque bueno, el Estado en definitiva son personas, como esta diputada que está acompañando este proceso. Así que yo creo que bien completo toda la charla. Y yo voy a agregar algo, y no es raro que la diputada Cornelia Schmidt provenga de las colonias alemanas de Entre Ríos, o sea, ella tiene en sus antecedentes conocimiento de lo que es el trabajo social, lo que es la economía social. Así que muchísimas gracias a ambos por esta visita, ha sido un lujo, buen regreso a tu país. Gracias. Y seguramente nos veremos en Florianópolis. Vamos a tratar de estar presentes, noticias positivas, porque bueno, es un encuentro realmente que vale la pena estar, apoyar y difundir. Así que allí estaremos. We invite everyone to join us. Ahí está. Nos está invitando a todo el mundo a unirse a toda esta tarea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos conversando con nuestros invitados de hoy, de Rumania, Adrian Tampop, él es secretario general del World Peace Forum, del Foro Mundial por la Paz, y está también con nosotros Patricia Pellegrini, quien está a cargo del capítulo argentino, porque señores, algo más está pasando. Todas las radios en una. Radio Palermo. Hacia todo el mundo. Desde Buenos Aires. RPLM 94.7. Los domingos te llevamos toda la información deportiva a tu casa. Poné la radio o quédate frente a la PC. Entérate de todas las novedades del fin de semana. Código Deporte, desde las 16 horas, con la conducción de Gustavo Antonopoulos y un gran equipo. Código Deporte, 14ª temporada. Los sábados al mediodía, Agenda Pyme, el programa referente de la actualidad de la pequeña y mediana empresa. Agenda Pyme, con la conducción de Nino Fernández y Gabriela Enzink, y la participación de Guillermo Gamacurta. Agenda Pyme, los sábados a las 12 por Radio Palermo. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. La puerta del tiempo. No quiero esperar, don't want to wait. Con la conducción de Alfredo Lepera. Chicos lindos, hermosas criaturas. Sábados, 22 horas. Como tú, escríbeme. ¿A dónde? lapuerta@radiopalermo.com.ar. Sábados, 22 horas. Mercado en movimiento. Con la misma moneda, llamé a mi mujer y a mi amante también. Un programa para las empresas, el comercio y los emprendedores. Todos los jueves de 11 a 12. Luis Alberto Amayo te pregunta: ¿qué necesitas del comercio y la industria? Auspiciado por guiadelaindustria.com. Con alma de bohemio. Homenaje a Roberto Firpo, el primer renovador del tango. Músico creador de una obra legendaria y vigente. Notables orquestas y cantores con versiones propias de la música del Maestro de las Flores. Los martes a las 12 horas. Con alma de bohemio. Homenaje a Roberto Firpo. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo.
94.7. Producciones independientes. Los domingos te llevamos toda la información deportiva a tu casa. Poné la radio o quédate frente a la PC. Entérate de todas las novedades del fin de semana. Código Deporte, desde las 16 horas, con la conducción de Gustavo Antonopoulos y un gran equipo. Código Deporte, 14ª temporada. Qué bueno es vivir un sábado diferente, contemplando la Argentina y el mundo con ojos radiofónicos. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Entrevistas a los personajes más notorios del ámbito cultural. Espectáculos y la mejor música. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Con la conducción de Claudio Merelas. Todos los sábados. Desde las 14. Hora Cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14. Los domingos te llevamos toda la información deportiva a tu casa. Poné la radio o quédate frente a la PC. Entérate de todas las novedades del fin de semana. Código Deporte, desde las 16 horas, con la conducción de Gustavo Antonopoulos y un gran equipo. Código Deporte, 14ª temporada. Los sábados al mediodía, Agenda Pyme, el programa referente de la actualidad de la pequeña y mediana empresa. Agenda Pyme, con la conducción de Nino Fernández y Gabriela Enzink, y la participación de Guillermo Gamacurta. Agenda Pyme, los sábados a las 12 por Radio Palermo. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. La puerta del tiempo. No quiero esperar. Don't want to wait. Con la conducción de Alfredo Lepera. Chicos lindos, hermosas criaturas. Sábados, 22 horas. Como tú, escríbeme. ¿A dónde? lapuerta@radiopalermo.com.ar. Sábados, 22 horas. Mercado en movimiento. Con la misma moneda, llamé a mi mujer y a mi amante también. Un programa para las empresas, el comercio y los emprendedores. Todos los jueves de 11 a 12. Luis Alberto Amayo te pregunta: ¿qué necesitas del comercio y la industria? Auspiciado por guiadelaindustria.com. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. 94.7. Producciones independientes. Inspira el cambio. Noticias positivas. Optimismo inteligente. Información que inspira el cambio. Conducción: Andrea Méndez Brandam. Con Graciela Melgarejo. Ready? 1, 2, 3. Sitting here in my problem. What am I gonna do now? Am I gonna make it? Some way, somehow. Well, maybe I'm not supposed. Estas en Noticias Positivas, estamos transmitiendo en directo por el canal de YouTube de Radio Palermo Multimedia, y también ahora nos estás viendo seguramente por nuestro canal de Noticias Positivas, y estamos en el Facebook Noticias Positivas ORG. ¿Se acuerda, Patricia, el programa pasado que yo le dije estamos ya nos falta poco para llegar a los 30, a armar nuestra comunidad? Ahora tenemos como 32.000 y pico de personas que se han sumado a nuestra comunidad en Facebook, y eso es importante para nosotros, porque es la medida que nosotros tenemos para
para hacer un intercambio permanente, porque ¿no? ahora Y el funciona Twitter, el Wi-Fi y los tweets están saliendo. Así que, tuiteros amigos, @notipositivas, aquí recuerden. estamos. Patricia Melgarejo, ¿por dónde anduvo circulando? Bueno, en esta oportunidad anduve por San Telmo, que me encanta y que recomiendo, siempre hay que darse una vuelta por San Telmo. Podría hacer una pequeña corrección. Es Montserrat. San Telmo empieza después de Chile. ¿Es necesario? No, sí es necesario, porque es importante, porque es el museo de la ciudad que está en Montserrat. Claro que es Perdón, necesario. Patricia. Pero lo digo porque habitualmente los periodistas lo desconocen. Y como yo tuve un periodista amigo, Norberto García Rosada, que era especialista en la ciudad, nos pegaban los nudillos si llegábamos a decir San Telmo por Montserrat. Por favor. No, yo te voy a decir, no me dejaste terminar. Si uno anda, porque la gente no sale a pasear por Montserrat. Seamos sinceros. Sale a pasear por San Telmo. Si vos a un turista le decís que lo vas a llevar a Montserrat, le tenés que cantar la canción de Víctor Heredia, la de Viejo Barrio de Negros y qué sé yo, que ya no te la voy a cantar, no te asustes, para que entienda que es Montserrat. La gente conoce San Telmo, es cierto. Es más, yo tenía un novio que vivía del lado de Chile, de la calle Chile, ¿Se le sirve del un lado de cafecito Montserrat. o arrancamos con la nota? No, porque es ya que habla. No, perdón, es importante. Sí. Porque vamos a hablar de No, la usted ciudad. dice así porque usted no vive en la ciudad de Buenos Aires, usted vive en Pilar. Pero para los Cortado, por porteños favor. es importante. ¿Por qué? Porque existe el Museo de la Ciudad. Ahí vamos. Y ahí está la importancia. Vayan porteños al Museo de la Yo Ciudad. le pedí que me hiciera la segunda, no que me sacara la nota. El Ahora bloque le de humor cuento. en Noticias Positivas, Patricia y Graciela. Exactamente, bueno. Así es, el dúo dinámico. Bueno, el tema es el siguiente. Si usted anda por San Telmo, avanza un poquito y llega más o menos a Defensa al 200, 230 y pico, me acuerdo porque tiene 2 entradas, y llega al Museo de la Ciudad. Ahí está, exactamente. El Museo de la Ciudad tiene en este momento una muestra que es lo que me parece interesante y que es lo que estamos viendo en este momento. Quienes nos estén viendo por streaming pueden ver una selección de algunas fotos que tomamos de la muestra, que se llama De los pies a la cabeza, y que es en realidad con las donaciones, con los materiales propios del museo, cuyo director es el licenciado Ricardo Pinal. Esta muestra tiene los accesorios que se han usado entre 1900 y la actualidad prácticamente, digamos hasta el 1990, hasta el 2000. Accesorios que implican sombreros, zapatos fundamentalmente, por eso es de los pies a la cabeza, carteras. ¿Qué más, Andrea? ¿Qué más usaría usted en estos ¿Como años? accesorio? Sí. ¿Collares vale o no? Claro, collares puede ser, pero hay algo que últimamente no se usa y que cada Pero tanto que está vuelve. volviendo. Los guantes, por ejemplo. Bueno, yo tengo un yeso en este momento. Ahí está, Podría usted tiene ser. exactamente lo que sería un mitón prácticamente. mitón. Sí. Tiene su encanto, Porque te aclaremos digo. que el mitón es el que deja los dedos libres. Los deditos Ahí libres está. y el pulgar y el resto enyesado. Bueno, parece que yo estoy haciendo una broma, pero la verdad es que es interesante. Y el Museo de la Ciudad en realidad no es que se especializa en moda, para eso tenemos el Museo Nacional del Traje muy cerca también, y también en Montserrat, si no me equivoco, o está en San Telmo, a ver. No, ¿está en Chile? ¿Sobre qué calle está el Museo del Traje? Sí, sobre Chile de la está mano justo San Telmo. en el límite mismo. De la mano En San el Telmo. límite entre los dos barrios. Chile al 800. Ese es el Museo Nacional del Traje, que si usted anda de paseo por San Telmo, Montserrat, recomiendo hacer los dos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene de interesante? Que es, usted puede decir, bueno, son las décadas de la moda para algún estudiante de indumentaria, pero lo interesante es que es la moda que se usaba acá, porque la moda, Claro. si bien es bastante generalizada, hay cosas locales. ¿Qué es lo que yo encontré que me pareció sumamente interesante, por ejemplo, de los años 70, que estoy segura, ustedes recordarán los años 70, hipismo, un poco viene lo psicodélico, la minifalda, ¿no? Que ya se había creado en el 64, pero que viene un poco de esta época. Pero ¿qué es lo local? Era la moda étnica y cómo se había hecho acá, porque había toda una cuestión de la nacionalidad, ¿no? La militancia, vamos a decirlo, porque era así. Entonces están las carteritas hechas en Chaguar,
las chicas, que son las carteritas, las bolsas en realidad, no son carteras, las bolsas hechas en chaguar, eso es lo que dije, exactamente, sí. Chaguar tejido, que es hecho por los COM, ¿sí? Tejidas que eran la moda en ese momento. Nosotros la hemos usado, no sé, usted que es más joven, eso tal vez no. En los 70. Para ir a la facultad, si usted y sobre todo iba a Filosofía y Letras, no podía llevar otra bolsa que no fuera la chic. Pero esto es interesante porque, claro, permítame poncho. una acotación. Marcaba la moda, ¿por qué es importante hacer muestras de moda y verlas? Porque te están contando cosas sobre la sociedad. Exacto. Nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras, por aquellos años, fines de los 60, principios de los 70, sabíamos que la mayoría de las estudiantes de psicología, carrera que se había incorporado a las muchas de Filosofía y Letras en 1967, usaban las chicas. Bueno, les gustaban las chicas no porque era un signo como de independencia. No solamente de psicología, era todo lo que era humanidades. Y se usaba el poncho, por ejemplo, también. El poncho... Que aparecen ponchos ahí también en la muestra. Sí. El que fundamentalmente, eso es como en este momento, los chicos, por ejemplo, que eso lo señaló muy bien Ana Torrejón, que es la directora de la revista Bazar Argentina, los chicos que hace un par de años tomaban las escuelas, acá, usaban la cafía, que es como una bufanda o chalina o como le diríamos. Ellos los usan como es un pañuelo, en realidad es un pañuelo grande que la cultura palestina la usa en la cabeza, claro. El hombre lo usa en la cabeza con un cordón negro. Ahí está. Y los chicos lo usaban como como un símbolo de rebeldía, digamos, ¿no? Esto más reciente. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que no van a encontrar la cosa súper glamorosa, aunque sí está, pero son objetos que están usados, que tienen historia y que cuentan sobre todo las costumbres, cuentan algo del modo de vida, ¿sí? Más que una historia de la moda, en realidad, lo que están contando son las costumbres de la ciudad. Y por supuesto todo esto está apoyado, han hecho una selección con revistas para ti, que es, ustedes saben que es una revista que tiene alrededor de 95 años, no me acuerdo exactamente claro, cuánto. Porque hay un número aniversario de 60 años. No, los 60 años de claro. Para ti está la tapa del número aniversario, claro. Que están muy jóvenes, modelos como Tete Custarot, claro. Virginia Elizalde y creo que era Patricia Micho. Bueno, así que me parece interesante esto, por esto han elegido para ti, no otras revistas que por supuesto había, porque es la revista que siguió todo el siglo XX y continúa ahora en el Patricia, 21. Entonces repetimos los datos de la muestra y el Museo de la Ciudad, que queda en Defensa y Alsina. Defensa y Alsina, casi la esquina. En la esquina tienen la farmacia La Estrella, que también es monumento histórico de la ciudad. Exactamente. Es de 11 a 18 y es hasta hasta el 30 de abril. Es decir, vale la pena ir en familia o hijas y mamás, es un excelente Yo diría programa, que los papás ¿no? los pueden llevar también y a los chicos, a los varones, para que entiendan, porque además lo que muestra, como es de 1900 en adelante, muestra cómo la mujer en general y en particular en la Argentina se va liberando en la ropa de los corsés, de todas las cosas que iban oprimiendo, ¿no? Así que es. Mujer, una libérate, y para ver la historia entonces a la muestra una vez más, Patricia. Una vez más, la pueden ver de 11 a 18, de martes a domingos, hasta fines de abril, está todos los días, y bueno, ya tienen un cafecito, vamos a decirlo, un cafecito que también es parte del museo, que es súper interesante, con fileteado. Un programa para el fin de semana. Entonces le pedimos a Javier Morillas un separador, un cortecito, y vamos a ir con algunas notas cortitas, y vamos a hablar de educación telefónica, vamos a mostrarles dónde estuvimos con Patricia Melgarejo ayer, y también es un programa con Graciela, y también es un programa que les recomendamos a todos, es totalmente gratuito, queda en un lugar muy fácil para acceder, en segunditos nomás.
celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We're gonna celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! Yeah. It's your celebration. Celebrate good times, come on! Celebrate good times, come on! There's a party going on right here. A celebration. Te cuento una cortita. Natura es una de las empresas más éticas del mundo. Esto fue un reconocimiento por sexta vez que obtuvo la empresa. La compañía es la única brasileña en la lista de Ethisphere Institute de este año. Es muy importante porque, bueno, ustedes saben, Patricia, 2 o 3 líneas sobre las particularidades de Natura como empresa. Natura, que es una empresa B, es la mayor empresa B, ¿no?, del mundo. Exactamente. Ya desde sus inicios siempre tuvo esta conducta ética, ¿no? Las materias primas que generalmente las toman del Amazonas, de la selva, siempre con comercio justo, cuidado de todo lo que es la naturaleza, de lo que es la salud, además, en sus productos, y realmente no nos sorprende. Exacto. Y mira qué interesante, porque hubo un cuestionario de evaluación, por supuesto, muy complejo, que ellos lo llenaron, lo completaron, lo trabajaron sin ningún problema, con apertura. Y justamente una de las cosas que caracteriza a Natura, y en particular haber obtenido la certificación o la nominación como una de las empresas más éticas del mundo, es la transparencia, la transparencia en todos sus procesos. Así que eso es algo que ya sabemos que es clave, ¿no? Porque no se puede ser ético, ni ser social, ni ser comprometido si uno no es transparente. Un tema que es transversal a todo. Graciela Melgarejo, qué lindo lo que vimos, el encuentro en Fundación Telefónica. Además, tengo que decir, estuvimos ayer en el espacio Fundación Telefónica. ¿Usted tiene la dirección exacta ahí? Sí, es Arenales 1540. Es importante 2 cosas decir. Primero, que el espacio Telefónica, la entrada siempre es libre y gratuita, que se puede visitar de lunes a sábados, que esto es importante, que los sábados también está abierto, de 14 a 20 y 30 horas, y que sus organizadores aconsejan que los sábados vayan las familias enteras a disfrutar, porque ellos tienen, independientemente de esta muestra, de auditando el proceso creativo, que es sobre todo el trabajo que ha venido haciendo Ferran Adrià, el cocinero conocido en principio por los gourmet, los expertos en gastronomía, que lo como estamos viendo en este momento en la pantalla, pero exactamente, el creador del Bulli como restaurante, pero además de todo un proceso creativo que viene desde los años 90 hasta la actualidad. Pero independientemente de eso, y esto también es importante destacar, en esos mismos horarios, con visitas guiadas o visitas ya establecidas telefónicamente, hay talleres creativos y tecnológicos para las escuelas. Ayer también asistimos nosotros a uno de esos talleres, ¿no?, que estaban probando los chicos de 7, 8 años el tema del sonido, cómo se produce el sonido. Claro, y eso me impactó especialmente porque estábamos allí en un encuentro para la prensa, lo que hicimos fue recorrer la muestra,
tal como lo haría cualquier visitante, y además tuvimos la posibilidad de ver mientras llegaban los chicos con sus maestras, y justamente Noticias Positivas se estuvo transmitiendo a través de Twitter en nuestra cuenta de Periscope, que es Noticias Positivas, y fue muy interesante porque justo llegamos, además después de que pasamos los robots y ver todo lo que se puede hacer, llegamos a cuando los chicos estaban justamente probando el sonido. No fue muy nutritivo porque estaba llena la transmisión de pi, 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 así, pero bueno, eso es justamente las ventajas y desventajas de la transmisión en directo. Exacto, y fue muy interesante porque tuvimos más de 130 usuarios de distintas partes del mundo, que la sensación es, la primera vez que yo lo hacía, era como que estaban espiando, ¿no? Yo me imaginaba como que Noticias Positivas se arrimó 130 personas más que estaban viviendo de a ratitos, porque la gente entra y sale, después vuelve, lo que nosotros estábamos viviendo, ¿no? Lo cual fue la tecnología en todo su esplendor. Exactamente, fue la tecnología y fue la integración, porque a mí me parece que lo fundamental de la muestra de Ferran Adrià, que recomendamos efusivamente y pensamos volver a ir para verla con tranquilidad, es que él decidió, a partir del año 2000, a partir de cómo él había ido trabajando en equipo en su restaurante El Bulli, decidió que esa experiencia de creación constante, porque el Bulli no tenía una carta, no tenía un menú, lo que tenía era lo que se decidía cocinar ese día. Lo que Adrián Ferrà y su equipo, junto con su hermano, que es su mano derecha, y que en este momento está ocupado en realidad de la parte estrictamente de restaurantes y gastronómicas, pero bueno, era como una experiencia porque es lo que le daba a la persona que con tiempo además reservaba su turno para ir a ese restaurante, que era pequeño. Ustedes van a ver, hay fotos y hay un video de la disposición del restaurante es pequeño realmente, no es esas cosas. Y sobre todo lo que me impactó es que están todas el proceso creativo abierto, como desnudo para el público. Bueno, es que esa es la idea. Él, después de haber atravesado ese proceso creativo con su equipo, decide en el año 2000 que eso tiene que ir más allá. Entonces destina el lugar que ya se conocía para restaurante, pero ellos abren un espacio más grande, unos 200 metros cuadrados, donde no hay cocina, sino lo que se hace es probar de todo. Incluso, por ejemplo, hay una vajilla para cocina, la parte del bazar, lo que sería el bazar, que las cocineras conocen muy bien, que son todos los moldes y son los utensilios, toda esa parafernalia, pero distintos, con un diseñador alemán dedicado exclusivamente a prepararle aquellas cosas que él iba necesitando. Y yo lo recomiendo para las cocineras porque realmente uno que ha tenido una madre que era una extraordinaria cocinera, muchas veces ella tenía que crear de alguna manera, a su medida obviamente, para poder lograr algo. Y lo que hace Ferran Adrià es justamente eso, va a medida que va avanzando porque va uniendo arte, ciencia, gastronomía, es decir, va tratando de entender la diferencia entre lo salado y lo dulce y cómo de la unión de estos dos sabores nacen cosas nuevas. El final de la muestra, es muy, muy importante que lleguen hasta el final y que se queden. Hay como todo un enorme panel donde él va por años mostrando cómo va avanzando y cómo va cambiando. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, y lo pregunté, ¿por qué él dice en algún momento que hay que dejar la carne de lado? Y uno se pregunta cuál carne, porque hay varios tipos, por ejemplo. Pero bueno, esa es la recomendación de Noticias Positivas. Con respecto a los chicos, y en Twitter lo pueden seguir con el hashtag colegios o creatividad, lo que conversaba en ese momento con la gente de Telefónica es que van las maestras y a través de inspirados, o sea, es como que atraviesan la muestra, están muy inspirados por el proceso creativo de otra persona, de un cocinero exitoso, y después llegan a hacer ejercicios y a descubrir su propia creatividad, ¿no? Es como que a partir de la experiencia relajada de estar en contacto con lo que a otra persona le pasó, empiezan a aparecer muchas alternativas. Esa es la idea y esa es se logra. Por eso que Adrián quiso hacer esta muestra. Y les recuerdo que pueden entrar y consultar todo en www.fundaciontelefónica.com.ar y hay un contacto para las escuelas que es educacion.ar
info@telefónica.com. Muy importante porque ya están pensando en algún momento en que bueno puedan venir gente de todo el país, es decir, va a haber mucha movida con esto y es una posibilidad lindísima para los docentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Llegamos al fin de este programa, será hasta la semana que viene. Gracias Javier Morillas, Ana Tolosa, Tomás Horton, Gonzalo Chaet, Patricia Melgarejo y Graciela Melgarejo. Nos vemos la próxima semana, calculo, ¿no? Sospecho que sí. Aquí en Radio Palermo, transmitiendo para las más de 50 radios que tienen la gentileza de retransmitir nuestro programa en distintos días y horarios. Muchísimas gracias, soy Andrea Méndez Brandam. Gracias por habernos acompañado. Chao. Somebody to stand by you when the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear, just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Yeah. Radio Palermo 94.7